Acompáñenme, si les parece, a Jeremías, capítulo 37, verso 9. Jeremías 37, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús. Jeremías 37, 9. Así ha dicho el Señor: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Repito el texto. Así ha dicho el Señor: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué? Porque no se apartarán. Amén a la palabra del Señor. Miren, hermanos, esta palabra es una palabra quizás un tanto agridulce, ¿no? Porque al principio, como veréis, parece todo un poco pesimista, todo muy agrio, pero acaba en dulzura. Amén. Así que ténganme paciencia, intentaré estar lo más breve posible, pero no valoren la reflexión por los 10 primeros minutos, valoremos todo el mensaje, ¿les parece? Y no quisiera, obviamente, que el Señor me libre, compartir una reflexión con connotaciones pastorales, porque ni yo soy pastor, y aún menos el pastor de esta iglesia. El pastor de esta iglesia es el hermano Andy. Amén. Y no quisiera, Dios me libre, tocar temas de doctrina, primera porque no soy maestro y menos en esta congregación. Pero intentaré, sin pisar terreno fangoso, compartir una idea en el nombre del Señor. Amén. Amén. Si luego digo algo mal o algo que no está acorde a esta congregación, el pastor me corregirá y corregirá todos los defectos que haya podido causar en ustedes. Amén, pastor Andy. Amén. Yo, hermanos, que sepáis que obviamente pues yo no hablo con el pastor Andy asiduamente, es decir, que si hay algo de lo que digo que quizás uno dice, anda, parece que este hermano sepa cosas de mí, o anda, parece que este hermano pues siga las predicaciones de esta congregación. No es así, hermanos, no porque no os ame ni porque no quiera tener una comunicación fluida con el pastor y con ustedes, pero el día a día, los quehaceres hace que uno pues demasiada faena tenga contra uno mismo, contra el pecado, contra el enemigo, como para estar investigando o estando supervisando o estando cerca, ¿no?, de lo que hacen las demás iglesias. Así que si el Señor dice algo que uno se siente identificado, pues quizás sea el Señor y no sea el hermano Richard. Amén. Así ha dicho el Señor: no os engañéis a vosotros mismos diciendo, los caldeos se apartarán de nosotros. ¿Por qué? Porque no se apartarán. En los tiempos del profeta Jeremías, mis hermanos y mis hermanas, se había levantado ante el pueblo de Israel un problema, o dos, mejor dicho, un problema externo y un problema interno. El problema externo era que los caldeos, un pueblo contrario, un pueblo pagano, se acercaba a las murallas del pueblo del Señor para intentar conquistar el pueblo del Señor. Y eso es un problema. ¿Cuántos lo creen? Pero creo que había un problema mayor, que es un problema interno. Porque a veces nos fijamos muchos en los problemas externos, pero no reconocemos que también tenemos problemas internos. El problema interno, del cual creo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, mis hermanos y hermanas, la enfermedad que sufría el pueblo del Señor, el cáncer, si me permitís la expresión, con todo respeto a los enfermos, se llama optimismo. Se llama optimismo. En otras palabras, el Señor les está diciendo: no seáis optimistas acerca de los caldeos, porque no se van a apartar. El no os engañéis a vosotros mismos, el no tengáis ninguna duda, el estar tan convencidos que todo irá bien, el Señor les dice: no os engañéis, no dejéis de tener dudas, porque no se apartarán. Es decir, en otras palabras, el Señor les dice: pueblo mío, hijos, hijas mías, no seáis tan optimistas, porque no se van a apartar. ¿Cuántos me entienden? Amén. No os engañéis a vosotros mismos, porque a veces el optimismo me lleva a engañarme a mí mismo diciendo cosas que no tenemos la certeza de que sean así, o otorgando
vacilando ante cosas que sabemos que no son verdad. Diciendo sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, a veces el optimismo nos lleva a no tener dudas de cosas que no tenemos el control, porque solo el Señor tiene el control. Nosotros podemos decidir si esta noche cenar un huevo frito o 2, si ponerme un jersey beige o granate, pero todo lo demás le pertenece al Señor. Amén. Que sea toda la gloria, amén, toda la honra, amén, y toda la alabanza. Amén. Dice, porque no se apartarán. A veces el optimismo nos lleva a negar el realismo, nos lleva a negar la verdad que tenemos enfrente. ¿Qué es el optimismo? Hermanos y hermanas, ¿qué es el optimismo? El optimismo es una palabra que proviene muy rápidamente del latín, la palabra optimus, y significa bueno en sumo grado. La palabra optimismo proviene de optimus, que significa bueno en sumo grado. ¿A cuántos les ha salido en el móvil un mensaje que dice su dispositivo está en estado óptimo? ¿O cuántos han ido al médico y les ha dicho el doctor su salud está en estado óptimo? Pero yo meditando en esta palabra me he dado cuenta, mis hermanos y mis hermanas, que aunque uno tenga un iPhone de última generación, aunque uno haga deporte e intente comer bien, óptimo solo hay uno. Amén. Un ser óptimo, un ser bueno en sumo grado, solo es el Señor. Amén. Mi Dios, su Dios, no solo es sumo sacerdote, Él también es suma bondad. Amén. 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 Él no solo es sumo sacerdote, como cantábamos, herido por nosotros. Porque este sacerdote no traía una víctima, este sacerdote, Él era la víctima. Amén. Sino que también es suma bondad. Mi Dios es bueno. Amén. Su Dios es bueno. Amén. Él es suma bondad. A Él toda la gloria. Amén. Y me hace bien porque Él era, es y será bueno, sea cual sea el lugar y sea cual sea su condición. Él es bueno sentado en el trono ante la vista de millones de ángeles, pero también es bueno a solas, encarnado en cuerpo de hombre, con una mujer de mala vida. Amén. ¿Cuántos me entienden? Amén. Porque aquí, yo también, somos muy buenos, pero cuando los hermanos no nos ven, seguimos siendo tan buenos. ¿Me entendéis la expresión? Amén. No hay justo ni a un uno, aquí no hay nadie bueno. Amén. Pero tratemos de vivir, mis hermanos y mis hermanas, cosa que me cuesta muchísimo, no sirviendo al ojo, es decir, no cuando los hermanos me miran y quiero quedar bien, sino cuando los ojos del Padre nos observan día y noche. Amén, amén. Y que nuestra audiencia sea el cielo, los que lo crean, que digan amén. Amén. Dios es bueno, Él es óptimo. Él es óptimo. Pero como le comentaba antes a los hermanos en la comida, aunque Dios es bueno, Dios no es buenista. Aunque Dios es bueno, Dios no es buenista. ¿Qué es buenista? Buenista es alguien que solo resalta lo bueno, solo enseña lo bueno, solo muestra lo bueno, pero amaga, camufla, esconde lo malo. Son aquellas personas, es aquel vendedor de coches, ¿verdad? Que te enseña que ha pasado la ITV, te enseña que tiene la etiqueta medioambiental, te enseña que hay una pantalla muy chula que hace mucha luz, pero no te enseña que los frenos hay que cambiarlos, que las ruedas están mal y que la correa de distribución en 1000 kilómetros hay que cambiarla. ¿Cuántos me entienden? Amén. Eso es una persona buenista. Mi Dios no es buenista. Amén. Mi Dios no ignora mi pecado. Él sabe mi pecado. Y Él no tapa el pecado. Por eso si os fijáis en Apocalipsis, esto lo que estoy hablando yo está presente en 66 libros de la Biblia. Amén. En toda la Biblia vemos como Dios es bueno, pero no es buenista. Pero solo hace falta leer las iglesias de Apocalipsis. Amén. Cuando el Señor dice, tenéis esto, tenéis lo otro, sois buenos aquí, hacéis esto que me agrada, gloria a Dios por esto, pero al final acaba en un pero, amén, pero, amén, pero, ¿cuántos peros aún tengo en mi vida? Amén. ¿Cuántas asperezas aún Dios tiene que limar? Amén.
¿Cuántas impurezas mi Dios aún tiene que limpiar? ¿Cuántos necesitan ser lavados por el Señor? Yo lo necesito cada día. No solo miércoles, viernes y domingo aquí, también en mi casa, también en el trabajo. También mientras duermo, porque uno a veces se va a dormir orando y se levanta mal. ¿No os ha pasado, hermanos? Dinos a dormir orando en comunión, un día bendecido, que dices, Dios mío, hoy he hecho tu voluntad, por tu gracia, y te levantas por la mañana ya con malos deseos, con mal carácter, con, Dios mío, ¿cómo puede ser que aún dormidos? Parece que aún dormidos nos estamos torciendo y nos volvemos a tener que poner en el orden del Señor. ¿Cuántos me entienden? Amén. Optimismo. Optimismo. Dios es bueno, pero no es buenista. Dios es bueno, pero no es buenista. ¿Qué es el optimismo? El optimismo en sí, dice el diccionario, que es la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Repito, optimismo es ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. Esto es ser una persona optimista. Y suena bien, hermanos, no suena mal. Pero conforme vayamos compartiendo la reflexión iréis entendiendo el peligro de este concepto. Optimismo. Yo creo que Dios es favorable con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que Dios nos ha llenado de favores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo creo que Dios se mueve por favor, porque al fin y al cabo gracia significa favor inmerecido. Amén. Y Dios se mueve por gracia. Amén. Creo en todo esto, mis hermanos. Pero no creo en un Dios que solo es favorable y que obvia, evita, amaga la otra cara de la moneda. No creo en ese Dios. Creo en un Dios omnisciente que lo sabe todo. Amén. Creo en un Dios justo que tanto pesa una buena obra como un pecado. Amén. No creo que las buenas obras pesen más que el pecado. Amén. No creo que Dios tenga una cuerda tirando para lo favorable. No creo en ese Dios. Y sé que parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero creo que lo que estoy diciendo está en el orden del Señor. Amén. Fijaros que Dios no va a juzgar ni ver las cosas en su aspecto más favorable, tampoco en su aspecto más desfavorable. Dios va a juzgar las cosas en su aspecto más bíblico. Amén. Dios no va a ver y juzgar las cosas ni con optimismo, hermanos, ni tampoco con pesimismo. Dios lo va a hacer conforme las cosas que están escritas, en los libros. Amén. Dice Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, habla en plural. Y otro libro fue abierto, que ahora habla del libro de la vida. Es decir, está diciendo ahí los libros en plural, que son los libros de las obras. Están apuntadas todas nuestras obras. Cuidado, tanto buenas como malas. Fijaros los libros, permitidme la expresión, fijaros qué biblioteca hay en el cielo. Que de cada vida, de toda la historia de la humanidad, es que tengo que parar, pastor, es que hay cada punto que no puede ser. Es decir, usted y yo tenemos una biblioteca en el cielo. Amén. Para que me entendáis, donde están apuntadas mis obras de la carne y mis obras o mi fruto en el Espíritu. Está todo apuntado. Los hechos, los dichos, los pensamientos y aún los sueños. Amén. Todo está registrado. No se puede borrar el historial. No hay cookies ni caché que uno pueda eliminar. Todo está registrado. Todo. Pero aunque, al menos hablo por mí, aunque en esos libros abunde más lo malo que lo bueno, entre esos libros en plural hay un libro en singular. Amén. Que es el libro de la vida. Amén. Y si usted y yo por gracia estamos apuntados en ese libro, el Señor de alguna manera no ignora lo que está apuntado malo en los libros, pero tampoco ignora el sacrificio de su Hijo. Amén. 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 Y por ese sacrificio usted y yo hoy estamos aquí en su presencia. Amén. Y no caemos fulminados. Aleluya. Y podemos decir, a ti sea toda la gloria en el nombre del Señor. Amén. Gloria tenga al Cordero. Amén. Gloria tenga al Cordero. Sigo leyendo.
El libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, como os decía. Dice, y fueron juzgados los muertos por el optimismo. Fueron juzgados los muertos por ver las cosas favorables. Fueron juzgados los muertos favorablemente, no dice eso. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras, hermanos. Mis mejores obras son como trapos de inmundicia. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios no va a juzgar conforme al optimismo ni el pesimismo. Dios va a juzgar conforme a lo que está escrito en los libros, pero suerte que hay el libro de la vida. Amén. Suerte por ese libro, mis hermanos. Suerte por ese libro. El optimismo también es una doctrina que atribuye al universo la mayor perfección posible. Repito, doctrina, enseñanza que atribuye al universo la mayor perfección posible. Es decir, las personas optimistas, lo máximo, lo más perfecto que ellos consideran en esta vida no es Dios, no es el Creador, es la creación. Estas personas viven conforme al entorno, viven conforme a lo pragmático. Y se cumple Romanos, ¿verdad?, cuando dice, adoraron a las criaturas antes que al Creador. Quizás uno a veces nos maravillamos, me encanta a mí la creación del Señor, pero la gloria no se la tiene que llevar la creación, la gloria se la tiene que llevar el autor de la creación. Amén. Y los optimistas viven más en lo que ven que en lo que no ven. Pero déjenme decirles que la mayor perfección posible no está en la tierra, la mayor perfección posible está en el cielo. Mateo 5:48 no dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro optimismo o como vuestro universo es perfecto. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Porque aunque Dios no sea optimista, Él es óptimo. Amén. Él es perfecto. Amén. Y solo Él es perfecto. Amén. Por eso Él nos manda, no seáis como el universo. Aunque sea bonito, aunque esté bien organizado, sed como yo. Y este es el mandato, que usted y yo seamos como Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los optimistas cristianos, y quizás soy yo, prefieren vivir con la creación aquí antes que con el Creador ahí. Cuando alguien está bien, al menos en Cataluña se dice, hasta el món, está en el mundo, ¿no? Porque parece ser como si el mejor lugar donde uno pueda estar sea en el mundo. Es una falacia. El mejor lugar donde se puede estar es en la presencia del Señor. Amén. Estar en el mundo no es algo agradable. Dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción. Estar en la presencia del Señor sí que es agradable. Amén. Si usted y yo nos sentimos bien en este mundo, tenemos un problema. Amén. También si usted y yo nos sentimos mal en la presencia del Señor, tenemos un problema. Uno, como empezaba al principio, en la presencia del Señor, como ministraba el pastor Andy, siente esa sensación agridulce. Uno se siente mal por su pecado, se siente mal por su condición, pero cuando uno es restaurado en arrepentimiento, cuando uno pide perdón por el sacrificio del Cordero, uno sale restaurado de la habitación. Amén. Uno sale levantado de la cámara secreta. Uno sale sanado de la enfermedad. Y uno sale limpio de la lepra. ¿Cuántos lo han experimentado? Amén. Yo lo he experimentado y lo necesito cada día, mis hermanos. Cada día. Los optimistas cristianos, entendedme como lo digo, cuando alguien cumple años, le dicen que cumplas 1000 más. 1000 años más. Sí que es una forma de hablar, pero también es una forma de idolatrar. También es una forma de aferrarnos a esta tierra. ¿Deseáis, hermanos, estar 1000 años aquí? Yo no lo deseo. No puedo decir que no desee estar con mi esposa, con mi hija, venir aquí a Benidorm con vosotros, disfrutar en el Señor, crecer, quizás ser abuelo. Deseo muchas cosas en esta tierra que son lícitas. Y no estoy diciendo que busque la muerte, pero cuidado con las frases optimistas que inconscientemente, con buena intención, y sabemos cómo se dicen y con qué espíritu se dicen, pero cuidado, porque son anclas, son cadenas que a veces nos siguen aferrando a esta tierra. Que cumplas 1000 años más. No, hermanos. Que el Señor venga. Amén. Eso es lo que está en la palabra. En la palabra no deseaban cumplir 1000 años más. En la palabra lo vendían todo, cosa que yo no hago,
porque creían que Cristo venía mañana. Amén. ¿Cuán lejos estoy de la palabra, mis hermanos? ¿Cuán lejos estoy de la palabra? Los optimistas cristianos buscan bienestar, pero nunca están bien. Buscan calidad de vida, pero nunca consiguen una vida de calidad. Jacobo 4:13 dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Optimismo, fruto terrenal, productividad. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Es decir, ¿cómo nos atrevemos a ser optimistas si no sabemos lo que será mañana, día sábado? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, como muchos decimos, hermanos, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Solo si el Señor quiere. Amén. Muy bien, pastor. Cualquier cosa, me paras. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Dirás, hermano, estás haciendo aquí una clase de filosofía. Tiene que ver mucho. Mirad, esta idea del optimismo es una idea grecorromana muy antigua, que luego la filosofía, la psicología, el humanismo, el coaching incluso ha ido explotando, ha ido produciendo. Pero es una corriente que siempre ha ido paralela al cristianismo, siempre ha ido al lado del cristianismo, y que creo que en este tiempo se ha ido incluso solapando con el cristianismo. E incluso, yo he entrado en YouTube y me ha asombrado, hay un montón de cristianos, de pastores y de iglesias que fomentan el optimismo cristiano. Amén. Pero con este título, optimismo cristiano. Lo fomentan y predican a favor de esta filosofía, hermanos, que se parece mucho a la esperanza, luego iremos a ello, pero no tiene nada que ver. Nada que ver. Para que me entendáis, de la misma manera que en las películas se nos enseña que hay duendes buenos. ¿Cuántos han visto Peter Pan? Peter Pan es un duende, pero nos lo pintan bueno. ¿A cuánto les hace gracia el Yoda de Star Wars? Nos lo pintan bueno, es un duende. ¿Cuánto les gusta Legolas del Señor de los Anillos? A ti y a mí, de los Anillos nos gusta. Legolas es un duende. Aunque nos lo pinten bueno, no deja de ser un duende. ¿Me entendéis? El optimismo cristiano, aunque te lo pinten cristiano, es optimismo. La filosofía, aunque la barnicemos de Biblia, aunque haya buena intención, incluso aunque haga bien, no deja de ser filosofía. Aquí no queremos filosofía. Amén. Aquí queremos evangelio. Amén. Queremos evangelio. El peligro de nuestras vidas es que ante el optimismo a veces hemos caído rendidos. Todo va a estar bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, todo va a ir bien? ¿Qué es que todo vaya bien? ¿Qué es para usted y para mí que todo vaya bien? ¿Vaya bien conforme qué? Amén. ¿Conforme mi voluntad? Amén. ¿O conforme la voluntad del Señor? Amén. La palabra dice, a los que aman a bien, a los que aman a Dios, todo les acontece para bien. Punto número 1, a los que aman a Dios no es a todos, porque no todos aman a Dios. Ya está reduciendo a un grupo de personas. Y amar, como saben ustedes mucho mejor que yo, porque son mayores que yo soy más pequeño en el Señor, amar no es amar, amar es obedecer. Amén. A los que obedecen al Señor, aún está reduciendo más al grupo. De todos, solo los que aman. Y de los que aman, en verdad, los que obedecen, aún más pocos. Este grupito pequeñito de aquí, no todo les va bien. Dice que todo les acontece para bien. Amén. Aun lo malo les acontece para bien. Amén. Tengo la confianza esta tarde para decir que me alegro que el Señor esté sanando al pequeño José Manuel. Me alegro en el alma. Amén. Me alegro, hermanos. Amén. Porque creo que el favor de Dios está cayendo en este pequeño. Y aparte de lo guapo que es, que no se puede aguantar, gloria a Dios, hermanos. Porque el Señor también actúa. Y Él tiene su favor para con su pueblo. Pero, y permíteme, hermano, la expresión, es un caso que está cercano y por eso lo uso, que nadie se sienta ofendido ni herir la sensibilidad. Pero ¿y si la cosa viene de lo peor? Y no digo hasta el peor extremo, pero ¿y si la cosa no, el niño pobrecito no acaba de mejorar, criatura, y quizás
no parte con el Señor, pero tiene una vida siempre, hermano mío, con ese problema, ¿no? Y uno tiene que ir al hospital y hacer pruebas y cosas. ¿Qué pasaría entonces? Ya no ha ido bien la cosa. No ha ido bien conforme a nuestra voluntad. Pero quizás conforme a la voluntad del Señor, como José Manuel y Eli aman y obedecen a Dios, les ha ido bien. Amén. Cuidado el optimismo. ¿Me entendéis? Amén. Hay que tirar para adelante. Otra frase de optimismo. La Biblia dice, paraos, preguntad por las sendas antiguas. El optimismo dice, tirar para adelante. Tú tira para adelante. La Biblia dice, paraos, preguntad por las sendas antiguas. En el Evangelio, tirar para adelante es ir para atrás. Amén. Después de la tormenta, llega la calma. Hay un texto en la palabra que después de la tormenta el Señor llega a Gádara y se presenta el gadareno, el endemoniado. Porque a veces, como predica mi pastor, a veces, no siempre, obviamente, después de la tormenta llegan demonios. Tranquilo, esta es muy guapa esta. Tranquilo, aunque tu hijo no esté convertido, tiene la semilla. Esta es muy antigua, esta es buena esta. ¿Qué significa tener la semilla, hermanos? Gloria a Dios que tenga la semilla. Porque sin semilla no puede haber fruto. Se empieza por la semilla. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero Jesús no vino a buscar semillas. Jesús vino a buscar fruto. Amén. Si el día de mañana mi hija Nazaret tiene la semilla pero no tiene fruto, de nada sirvió la semilla. Amén. Optimismo cristiano. Bueno, hermano, hay que ser un poco optimista. Está siendo muy pesimista. Muy pesimista. Dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Cuidado a veces añadir una pizquita de sal de optimismo, porque quizás esa pizquita hace que todo el potaje quede mal. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Amén. El optimismo, incluso voy acabando, ha llegado a ser fantasía, ha llegado a ser ciencia ficción, una novela, un cuento. Hay gente, mis hermanos, y quizás soy yo, que vive más un evangelio de ciencia ficción que un evangelio de ciencia bíblica. Vivimos más en nuestros escenarios mentales, en nuestros deseos, en nuestros intereses, en nuestras conveniencias. Y cogemos textos bíblicos y los enganchamos, recortamos para que acaben de decir más o menos lo que queremos que digan. Pero no es ciencia bíblica. No es ciencia bíblica. Por eso Pablo ya se adelantó a Timoteo. En 1 Timoteo 6:20 le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, el Evangelio, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Cristianos como yo que profesamos el Evangelio, y quizás estoy lleno de ciencia ficción, ideas que me he creado yo, con Biblia, pero son filosofías, no es la palabra del Señor. Unos son engañados quizás por la ciencia, la teología, el conocimiento, el peligro del estudio bíblico. ¿Me entendéis que el estudio bíblico no es solo es bueno, sino que es imprescindible? Pero el peligro de una ciencia, conocimiento. Pero otros quizás somos engañados por la ciencia ficción, por un optimismo exagerado, desviado, un optimismo fantasioso. Fantasía también es la facultad que tiene el ánimo de reproducir por medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representar también los ideales en forma sensible o idealizar las reales. Es decir, la fantasía a veces nos lleva, como os decía, a imaginarnos cosas en la mente, que nos hacen bien, cosas que quisiéramos que fueran así, pero no tenemos la certeza que sean así. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Usted y yo somos libres de imaginar lo que queramos. Como decía que el hombre, soñar es gratis, ¿verdad? Podemos pensar lo que queramos, hermanos, pero cuidado de hacer esos deseos o esas imágenes un ídolo. Cuidado de cosas que no tenemos la certeza, hacer como si fueran así. Y como no puedo saltar, tengo que decirlo con respeto a los lutos, si los hay, o a gente que hace poco ha tenido la pérdida, como yo, de un ser querido como un padre. Sé de lo que hablo, un accidente de coche con 57 años. Aunque sea joven y menor que ustedes, he tenido que vivir también un luto duro. El optimismo cristiano, voy acabando, nos ha llevado a hacer más grande el cielo de lo que es y hacer el infierno más pequeño de lo que es. Si se fijan ustedes, la Biblia sí que dice las medidas de la Nueva Jerusalén. Si usted lee Apocalipsis 21, usted verá los codos de ancho, de largo, de alto.
pero si usted busca las medidas del infierno no las va a encontrar. Y seguramente el Señor nos querrá decir que el infierno será para más de los que creemos y el cielo será para menos de los que creemos. Y el que esté firme, yo el primero, mire que no caiga. Nos hemos atrevido a ensanchar el cielo y a empequeñecer el infierno gracias al optimismo. Gracias al optimismo. La fantasía también, quizás las mujeres lo saben, yo no lo sabía. Dice que es cuenta de perlas. Es como un collar de perlas que están pegadas unas a otras, con algún género de división por medio. Y cuando yo leo la palabra me gozo en el Señor porque Jesús habló del Evangelio. Y dijo que el reino de los cielos no es semejante a perlas. El reino de los cielos es semejante a una perla. Amén. Una perla de gran precio. Amén. Cuidado con los evangelios de muchas perlas. Amén. Cuidado ir enganchando optimismo, deseo, interés, conveniencia, un poco de teología y un poco de doctrina. Es un collar muy completo, pero quizás no es el collar bíblico. El collar bíblico es una perla. Amén. Y la perla no es una cosa, la perla es una persona. Amén. El Cordero de Dios. Amén. Los que lo crean que digan amén. Amén. Evangelio de fantasía con muchas perlas o evangelio bíblico de una perla. ¿Se va entendiendo, hermanos, lo que intento compartir? Amén. Si algo no lo digo bien, luego me corrigen, ¿vale? Optimismo. Optimismo. Y habla también la palabra. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya en la iglesia de Colosas se levantaban filosofías paralelas al Evangelio, que no tenían que ver con el Evangelio. Y si en Colosas ya había esto, si en Jeremías, en los tiempos del profeta Jeremías, hermanos, ya habían esos optimismos, esas filosofías, ¿qué no hay hoy en día? Amén. ¿Qué no puede haber hoy en día? ¿Y cómo ha pasado esto? Recta final. Bueno, Richard, vale, sí, se ha entendido más o menos, optimismo, pero ¿cómo ha pasado esto? ¿De dónde ha salido esta filosofía? ¿De algún templo de Babilonia? ¿De algún circo romano? ¿De alguna cátedra de filósofos? ¿De dónde ha salido esta idea tan bonita pero a la vez tan peligrosa? Abróchense los cinturones, como dice mi pastor. En 1710, un tal Gottfried Wilhelm fue el que creó, o el que puso nombre, mejor dicho, a este concepto. Gottfried Wilhelm. Y este hombre no era ni psicólogo, ni tampoco era, no sé, satanista, ni filósofo. Este hombre, ¿sabéis qué era? Un teólogo. Un estudioso de la palabra. O sea, el optimismo no salió de alguien que no tenía conocimiento bíblico. El optimismo le puso nombre, le puso base teológica. Lo introdujo en la historia de la teología contemporánea. Un teólogo. Y luego de Gottfried, ¿sabéis quién popularizó este concepto? ¿Sabéis quién le dio fama, quién le dio pompa? Los jesuitas. Los jesuitas franceses empezaron a repartir revistas por toda Europa, magazines que hablaban del optimismo, y empezaron a infectar toda Europa con esta idea. Me sorprende, mis hermanos, que las ruinas muchas veces no vienen de fuera, los caldeos, las ruinas vienen de adentro. Amén. A veces veo más terror, me da más miedo lo que veo dentro de la iglesia y dentro de mí que lo que veo fuera. Porque sí, fuera LGBT, lo que queráis, pero cuidado dentro de la iglesia y cuidado dentro de mí. Veo más ruina muchas veces dentro que fuera. Inconversos, como sabéis, que visten, hablan, educan mejor a los hijos que nosotros. Inconversos que pecan menos gravemente que nosotros. Se cumple 1 Corintios 5, ¿no? Cuando dice: de cierto soy entre vosotros que hay fornicación, y tal fornicación, dice Pablo, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Problemas que tenemos dentro, que quizás no están fuera. Y este Gottfried, intento ir rápido, hermanos, aparte de teólogo, era jurista, bibliotecario, político, teólogo. Era un montón de cosas, porque esto es el problema que tenemos. Queremos ser gente de fe, pero también gente de lógica. Queremos ser teólogos, pero también filósofos. Queremos saber de todo y también saber de la Biblia. Y no se puede ser tantas cosas. Como predicaba el pastor Andy, no existe cristianos y algo más. Solo existe ser cristiano. Amén. No se puede mezclar tanto, mis hermanos. No podemos ser
tan mezclados. Bueno, hermano Richard, qué pesimista estás siendo, ¿eh? Vaya mensaje nos has traído un día de lluvia. Nos llevo afuera y nos llevo también aquí adentro. Y dijo un hombre, no soy pesimista, soy un optimista bien informado. O mejor dicho, no soy pesimista, soy un intento de cristiano bien informado. Y a veces estar bien informado hace que te vean pesimista. A veces estar bien informado parece que la gente te vea pesimista, pero no es pesimismo, es información bíblica. Y no es información como Wikipedia, es el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, que no es un conocimiento vano, es un conocimiento con vida que nos dirige en el nombre del Señor. Vale, hermano, pero entonces hay que ser pesimista. Si optimista no se vale, ¿qué hay que ser? ¿Malo? ¿Pesimista? No hay que ser pesimista. Tampoco es bueno ser pesimista. Hay gente que el día de hoy, como llueve, es un mal día. Y no es así. El día de hoy es un día lleno de bendición. Amén. Si no hay agua, no hay vida. Amén. Pero nosotros seguimos con la tendencia de que a lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo, como el optimismo, lo llamamos bueno. El día de hoy que llueva es un día de bendición. Amén. No hay que ser optimista, tampoco pesimista. Me dirás, bueno, hermano Richard, entonces ¿qué? ¿Que hay que ser realista? Bueno, realista es lo más sensato. El realismo es no ver la botella medio llena. Eso sería optimismo. El realismo no es ver la botella medio vacía. Eso sería pesimismo. El realismo es ver la botella por la mitad. ¿Amén? Amén. El realismo es lo más sensato. Esta botella usted sí que la puede ver medio llena. Y le hará bien porque es optimismo. Pero también está medio vacía. Y le hará mal porque es pesimismo. Lo mejor quizás sería ser realista. La botella está por la mitad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero a veces no vale ni el realismo. A veces ni lo que nuestros ojos ven vale. Porque a veces nos engañan los ojos. La palabra dice que nuestra copa está rebosando. Y ya a veces, hermanos, mi copa, si podemos poner un hilo instrumental, hermano, por favor. Mi copa muchas veces está vacía. Está vacía, hermanos. A veces me quedo seco. ¿Cuánto les pasa que a veces se secan del Señor? Como cual árbol que hace tiempo que no es regado. Como cual parcela que hace tiempo que no cae esa lluvia temprana y tardía. Y uno es seco. El vaso está vacío. Pero dice el Señor, mi copa está rebosando. A veces yo a mi esposa Sinaí la veo una mujer fuerte. Una mujer fuerte. Las mujeres sois fuertes, hermanas. Veis una fortaleza mental que a veces los hombres, aunque lo parezca, no la tenemos. Pero la Biblia dice que sois vaso más frágil. Ni el realismo nos vale. Lo que nos vale es lo que dice la palabra. Amén. Le invito en esta tarde, mi hermano y mi hermana que me escuchan, a no vivir de optimismo, a no vivir de pesimismo, ni siquiera de realismo. Viva conforme a la palabra. Viva conforme al Señor. ¿Cuántos quieren vivir conforme al Señor? Que digan un amén para el Señor. No al optimismo, no al pesimismo, tampoco al realismo. Sí a la palabra, sí a lo que dice la palabra, a lo que dice la palabra. Y les voy a dejar, para acabar esta tarde, algo que va a sustituir su optimismo, algo que es una perfecta asesina del optimismo, una cosa que es la sicaria eficaz de Dios. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, escuchen bien, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Los que hemos acudido para asirnos ¿de qué? De esto, la esperanza. Aleluya. La esperanza, mis hermanos, puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. En esta tarde, mis hermanos, Amén. Ahora viene la dulzura. Después de que el hermano Richard nos ha traído lo más agrio que hay aquí, os traigo dulzura de parte del Señor. Amén. Esperanza, mis hermanos. Amén. Esperanza. Amén. Esperanza en Dios. Amén. Esperen Dios. Amén. Esperen Dios. Amén. Esperen Dios. Aleluya. El optimismo es esperar en ti.
Esperar en la vida, esperar que la cosa cambie y siempre mirar para bien y que todo me vaya conforme a lo que yo quiero. La esperanza es esperar en Dios. Amén. Es esperar en Dios, Amén. lo que Él quiera. Amén. No solo es esperar a Dios, es esperar en Él, Amén. en su presencia, en su voluntad. Amén. Amén. Lo que estoy hablando es muy difícil y yo muchas veces no lo cumplo, pero creo que es lo que tenemos que hacer. Amén. Esperar en Dios, la esperanza, la esperanza. La esperanza, hermanos. La esperanza dice que es un ancla. Dice Hebreos que es un ancla. Y el optimismo se representa con una sonrisa. Porque a veces queremos acomodarnos en una sonrisa ficticia, en una sonrisa que nos es más cómoda, que nos sienta mejor. Pero Jesús nos da un ancla. Un ancla para que usted a su barquita, quizás dañada, quizás a su barquita rota por algún lado y entra un poquito de agua. Quizás esa barca que hace tiempo que está naufragada tenga un ancla. Y no un ancla a veces para superar la tormenta, sino un ancla para que esté en el lugar donde Dios quiere que usted esté. Amén. Esa es la función del ancla. La función del ancla no es que el agua no entre. La función del ancla es que no se mueva de ese lugar. Gloria a Dios. Amén. Quizás el agua va a entrar, hermanos, no les quiero engañar, no quiero ser optimista, Amén. quiero ser bíblico. A veces el agua entra, Amén. pero si usted tiene el ancla que es Cristo, Aleluya. va a permanecer en su lugar. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Tengo más, pero creo que hasta aquí lo que el Señor quería hablar. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición. Amén. Cerramos los ojos y damos gracias en la presencia del Señor.